Tercer charla de esta tarde. Hemos invitado al ingeniero Sebastián Sarasqueta. En otra oportunidad dije un ingeniero de carne y hueso y se quejaron Daniel y Cecilia, que también son ingenieros y tienen mucha carne y mucho hueso, pero bueno. Después le expliqué, no, un ingeniero joven, y ahí metí más la pata todavía. Bueno, pero él es un ingeniero mecánico, así que es diferente a ustedes dos. Sebastián trabaja desde hace muchísimos años en la industria de la construcción, en una empresa llamada Eleprint, que se dedica, él en la empresa, a muchísimas obras de importancia, de envergadura, como ha sido el estadio cubierto de la Ciudad de La Plata, que ahora se le voló un par de chapas, que va a explicar seguramente qué pasó. Eso lo llevó a ir a trabajar a Brasil con ocasión del Mundial. También ahora está trabajando en otra obra importante, la del transbordador Nicolás Avellaneda, acá en la ciudad. Y tiene mucha experiencia en temas concretos y prácticos y obras que creemos que a ustedes también les puede ilusionar y gustar conocer, que se pueden aplicar los conocimientos de la facultad en obras que quedan, en obras que perduran y que son importantes para toda la sociedad. Así que, Sebastián, todo tuyo. 15 minutos, Sebastián. Vale. Buenas tardes. Bueno, gracias a la cámara. Creo que un poco mi presencia acá es para contarle esto. Yo empecé en el Eleprint a los 18 años. También fui papá a los 18 años. Eso me llevó un poco a estudiar y trabajar al mismo tiempo. Un poco es ustedes que están en este momento, que tienen que insertarse laboralmente, chocar con problemas de gente grande, que es difícil, que bueno, que tienen que perseverar y que bueno, que se puede, ¿no? Eso es un poco lo que les conozco. Bueno, mi viejo siempre me decía, las carreras son de resistencia y no de velocidad. Así que, bueno, la idea es, aunque sea si les sirve todo esto que les voy a contar, que es una parte de mi vida, para que no aflojen y que terminen, ¿no? Que continúen. Y que si en la carrera tienen distintos caminos, que todos son válidos, ya sea para aprender a comunicarse con los compañeros, todo sirve después en el ámbito laboral, ¿no? No es solo ser un genio en la especialidad que quieran, en la que quieran avanzar, ¿no? Bueno, yo acá, como dijo Sebastián, les voy a contar un poquito de la construcción del estadio, Ciudad de La Plata, que sí, se volaron algunas lonas. ¿Cómo? Sí, bueno, eso es justamente, no hay que volar, hay que, hay que estar bien atado siempre. Bueno, acá, esto es un poco la idea del estadio único, los dos amores que hay en la ciudad, que son el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata y el Club Estudiantes de La Plata, que bueno, es lo que simboliza el estadio, ¿no? Esos dos amores. Bueno, acá explica un poco el área de superficie de membrana. Voy a hacer un poquito rápido porque Sebastián pidió 15 minutos. Bueno, explica la superficie de membrana, la cantidad de nodos, las longitudes de cable y el peso total de cubierta y estructura metálica, ¿no? Bueno, este es el proyecto original de toda la cubierta, es todo techado. Actualmente el proyecto mantiene descubierto el campo, pero así como está instalada toda la red de cables, se puede techar totalmente el estadio. Bueno, este es un render de cómo fue el procedimiento de montaje. Bueno, ahí está la membrana toda instalada. Disculpen si voy rápido, me frenan y me hacen la consulta que quieran. Bueno, acá el inicio de las obras, la obra civil, todo lo que fue la instalación de
de las tribunas y lo que es el anillo, los primeros, digamos, el anillo de compresión, que sería toda esa estructura metálica que ven ahí atrás, estaban instaladas recién los primeros tramos. Bueno, esa obra metálica la hizo Astillero Río Santiago. Bueno, es una obra de arte, ¿no? Cómo lograron cumplir con toda esa obra. Y bueno, después con toda la fabricación de los nudos y bueno, toda la dificultad que tuvo, que fue una obra empezada, parada y vuelta a empezar. Todo esto se había comprado, estuvo prácticamente 20 años acopiado en el puerto. Por eso una de las causas que se rompen los paños. Vamos a echarle la culpa a eso. Bueno, acá comienza la instalación de las torres principales, que eso era lo que permitía hacer lo que le llaman el big lift, que es el izaje de los anillos de tracción. El estadio único, a diferencia de otros estadios que he estado, tiene 3 anillos de tracción. Bueno, esta obra, como saben, salió Mejor Obra del Mundo 2012. Bueno, acá muestra el anillo de compresión. Sobre ese anillo se instalaba todo el sistema de izaje del anillo de tracción y bueno, y así sucesivamente se iba trasladando en los distintos anillos hasta que se hizo el último anillo, ¿no? Bueno, acá están las torres centrales. Desde ahí era donde a través de 30 personas en cada torre se hacían los izajes con un sistema hidráulico y a través de cables, ¿no? Bueno, ahí muestra cómo... Ahí está uno de los equipos de las 2 torres. Bueno, ese es el anillo de tracción más grande que tiene el estadio. Se tenía que instalar de esa manera como aparece en la figura, para después prácticamente quedaba arriba de las tribunas ese anillo. Y bueno, había que hacerlo el izaje ecualizado como para mantener los niveles, ir controlándolo con topografía, momento a momento, para que sea todo bien controlado, ¿no? Bueno, eso es una de las fotos, la incluí en la presentación para mostrar un poco cómo era el trabajo ahí en las torres. Ahí se puede ver los TIRFOR, que es un sistema de tiracables, digamos, para evitar que el anillo de tracción se choque contra las tribunas. Y bueno, después tenías todo el sistema, allá por el fondo se ve, que estaban las bombas hidráulicas y los gatos hidráulicos, que eran los que hacían la fuerza, ¿no? Bueno, ahí se muestra un poco cómo era el armado de los cables con los nudos. Bueno, ahí había comenzado el izaje. No sé si llegaron a ver bien ahí cómo está sobre el nudo todos los sistemas de poleas y de cables que hacían el izaje, ¿no? Y el que está más abajo, frontal, que es la otra polea roja, es la retenida. Bueno, estas son fotos de noche, se trabajaban varios turnos. Era muy gradual, muy lento el izaje, estuvo aproximadamente 3 días hasta que se llegó a la posición final. Bueno, esta es una foto que me gustaba, por eso la incluí. Bueno, acá lo que indica es las columnas del anillo C vienen a ser como el anillo de compresión para el primer izaje, digamos. Ahí se instalaba todo el sistema de izaje que se había instalado en el anillo de compresión, se trasladaba a esas columnas y se volvía a levantar el segundo anillo, que era el anillo B de tracción. ¿Se entiende, no? ¿Por qué tracción y compresión, no? Sí. Sí. Bueno, acá era el preparativo del pórtico central. Bueno, tuvo sus misterios el pórtico central. Bueno, ahí se llega a ver bien los primeros 2 postes. ¿Qué pasa? El anillo central tenía que cambiar de posición
durante el montaje, tenía que moverse prácticamente 2,5 metros. Esa fue una ingeniería que se desarrolló en Astillero Río Santiago, que se hicieron unas rótulas gigantes, ya que el proyecto original no lo contemplaba ese movimiento, y bueno, producción nacional fue muy bueno. Acá, bueno, sigue el montaje del arco central. Bueno, en realidad tenía que pasar lentas las fotos. Bueno, acá hay un render de cómo queda el pórtico central. No sé si se llega a ver. Bueno, para hacer este movimiento se debía instalar unas torres auxiliares, secundarias. Más adelante se va a ver. Bueno, ahí está el despliegue del anillo de tracción B. El procedimiento es similar al anillo C de lizaje. Se hacía desde las torres y bueno, y se usaban las columnas del anillo C como anillo de tracción, ¿no? Bueno, ahí está el lizaje, los nudos son un poco distintos, eran transitorios, en este caso no se hacía lizaje de los nudos permanentes. Bueno, ahí se puede ver un poco lo que era la dificultad del campo de batalla, ¿no? Ahí no sé si pueden observar, sobre el arco central están las 2 torres auxiliares. Todo esto, bueno, tenía que llevar una topografía muy meticulosa y estricta. Trabajamos casi con 7 milímetros de error. Había que posicionar todo en 3D, ¿no? Bueno, ahí ya se menciona las torres auxiliares. Esas torres auxiliares tenían un sistema de hidráulicos en la cima con un pistón, sería, de 2,5 metros de largo, que era el encargado de hacer el movimiento. Ahí prácticamente se levantaban 300 toneladas. Esa fue una de las cargas más grandes que maniobré. Ahí muestra, el sistema fue siempre el mismo. Después se llegaba a armar hasta las columnas que estaban en el anillo de tracción del B, se vinculaba al anillo anterior y se volvía a usar el sistema de izaje pasándolo a las columnas del anillo B para levantar el último anillo, que era el anillo A de tracción. Bueno, ahí se ve el despliegue del anillo A sobre el campo de juego. Bueno, ahí finalmente se muestran los pentágonos de cierre, que bueno, esos trabajan a la compresión y se terminaba justo sobre las torres principales, ¿no? Que por eso era lo que les contaba del alineamiento. Para poder terminar todo y que todo coincida, tenía que estar todo bien controlada la exposición en 3D, ¿no? Bueno, esa es una foto que está próximo ya a vincularse todo el pórtico central. Se entiende, ¿no? Que todo lo que es caño va a la compresión y todo lo que es cable a la tracción, ¿no? Bueno, acá ya están prácticamente toda la parte estructural casi terminada y empezaba toda la parte de membrana. Ahí el desmontaje de las torres auxiliares. Ahí, eso es lo que les contaba, eso que ya ahí se ve desvinculado, es un vástago de 2,5 metros, y ahí está toda la secuencia de hidráulicos, cada hidráulico de eso movía 60 toneladas. Bueno, acá empieza un poco cómo son las combinaciones de las membranas, que son, digamos, le llaman diamantes, triángulos y pentágonos. Ahí están las membranas inferiores. Esos son los pentágonos. Ahí empiezan los trapezoidales. Y los triangulares superiores, que esos serían los que se debería remover y sacar la catenaria que tiene ahí para poder techarlo totalmente, ¿no? Se sacarían esos últimos paños triangulares,
se instalarían romboidales y se continuaría hasta cerrar toda la cobertura. Bueno, ahí ya estaba todo desmontado. Bueno, acá, no sé si se ve, parece fácil, pero toda esa tarea, bueno, lleva bastante entrenamiento. Toda la gente que estuvo ahí en esas tareas tenían que hacer cursos de escalada industrial, rescate. Bueno, los equipos bien armados, había un líder tenía que cumplir todas esas características, ¿no? Saber hacer un rescate para poder auxiliar a un compañero, acarrear con un equipo completo que están casi 15 kilos. Bueno, obviamente llevar agua botella con agua y botella vacía para todas las necesidades, ¿no? Se imagina para qué la botella vacía, ¿no? Sí, estaban prácticamente casi todo el día ahí arriba. Bueno, ahí muestra un poco cómo eran los trabajos. Acá muestra un poco el estadio finalizado. Actualmente ese cubo feo que está ahí en el medio no está más, por suerte. Están los paneles distribuidos a los costados. Bueno, esa es la inauguración con la bandera argentina. Y eso fue el despiole que nos dejaron al otro día que teníamos que seguir trabajando. Bueno, acá esto es un poco el inicio de... ¿qué pasó acá? Nos vienen un día con la propuesta, una empresa brasilera, que bueno, nos habíamos hecho con uno de los dueños muy amigos en la obra del estadio, con el problema que tenían que hacer un mundial, y bueno, les faltaban, no sé, como 2 estadios más o menos hacer. Justamente, siempre un poco de la mano de Birder, que fue una de las que nos contrató acá en Argentina. Nos dicen, bueno, ya habían licitado, habían ganado 3 estadios, 2 no podían traer gente de afuera, había que entrenar gente de Brasil, y bueno, nos vinieron a pedir colaboración y obviamente nos organizamos acá, justo el EPRIM me dio una licencia, así que juntamos 30 argentinos y participamos en la construcción. Yo estuve participando en 3 estadios, después algunos de los chicos se quedaron, en total hicimos 5. Fue el de Belo Horizonte, el de Salvador y el de Brasilia. Después los chicos se quedaron al de Cuiabá y al de Manaus. Bueno, acá un poco la empresa que nos contrató allá fue Formato. Estas son, digamos, nosotros primero, una de las exigencias que había era, digamos, tener un curso de escalada industrial e internacional, que le llaman alpinismo industrial, que, bueno, es bastante exigente, digamos, tenés un curso de unas semanas, después viene un evaluador, que hay 70 en el mundo, entonces te evalúan en rescate, en los tiempos que haces, todos los procedimientos que tenés. Eso te habilitaba para poder trabajar, ¿no? Obviamente es como saber usar Office o AutoCAD, es una herramienta más, ¿no? Bueno, lo que hicimos es, una vez que llegamos allá a Brasil, cerca de ahí de San Pablo, en São Carlos, donde estaba instalada la fábrica de galpones, se preparó un lugar de entrenamiento que simulaba los paños del estadio de ahí de Salvador y el estadio de Belo Horizonte. Un lateral copiaba una manera de armado y de un estadio y del otro, ¿no? Y bueno, la idea era ver cómo la gente de allá trabajaba y se comportaba en altura, ¿no?
este fue el lugar de entrenamiento. Bueno, obviamente no solo entrenar, nos hicieron trabajar, ellos armaban de estos galpones inflables, tuvimos que ir a emparchar algunos, así como en el estadio, se volaban y se rompían. Bueno, esto es acá la evaluación que le hacíamos dentro de la fábrica. Bueno, ahí todos los integrantes del equipo tenían que hacer las mismas maniobras, ¿no? Y el evaluador te anotaba todos los errores. Y bueno, finalmente si te aprobabas, eras apto como para ingresar a los estadios. Bueno, acá está el estadio de Belo Horizonte, el Minas Gerais. Acá solo se hizo montaje de membrana. Ya la estructura metálica no era nuestro trabajo. Era muy simple, digamos, acá se extendía la visera de hormigón y bueno, se instalaban esas plataformas laterales. El paño de membrana se instalaba en el fondo digamos, la treliza de la extensión de la visera y bueno, se comenzaba el despliegue. Finalmente se sujetaba en todo el marco metálico. Acá es un poco lo que se mostraba, digamos, el objetivo de estos alpinistas era instalar todas las líneas de vida, crear los accesos para que el operario común después pueda acceder con facilidad y realizar todos los trabajos. Eso, digamos, disminuía mucho los costos y bueno, evitaba tener grúas y mucha maquinaria que es costosa, ¿no? Ustedes por la foto que ven ahí en el estadio, siempre para la construcción de los estadios es aproximadamente 14 o 17 grúas de varios tamaños siempre. Bueno, acá hay una foto del primer paño finalizado. Bueno, acá comienza un poco la Odisea de Salvador, la obra más difícil que tuve en mi vida. Mucho calor, muy difícil la gente. Bueno, ahí se muestra, ese es el Fontenova, ¿no? Ese es el Estadio Salvador, así se llama. Acá, bueno, muestra un poco cómo es el tema del aseguramiento de la estructura, porque, bueno, ustedes, como ven, los paños estos requieren mucha tensión para dejarlos en su posición definitiva, y bueno, había que arrastrar toda la estructura para que no se deforme y no colapse. Acá hay unos renders que muestran un poco cómo se sujetaban los cabos de acero. Ahí, bueno, también con cadenas se hacían. Después acá, bueno, muestra un poco cómo es el despliegue de la membrana. Se armaba lo que se llama la cama, que se hace con cinta poliéster. Y bueno, y con cuerdas. Y bueno, ahí hay fotos. No sé si se entiende el sistema como es, sí. Es simple. Eso es teflón con fibra de vidrio. En este caso, estas son más simples, son más baratas. Yo después ahora en el estadio de Brasilia tienen otra tecnología las membranas. Yo les guardé acá. Bueno, acá yo un poco lo que agregué esto, lo que destaco es un poco las formas de trabajo, ¿no? Nosotros, esto que ven acá son redes de acceso que le llamamos nosotros, que las hacemos con lona de PVC, son bastante resistentes y nos permitían no tener que armar estructuras metálicas que son muy pesadas y bueno, teníamos que trabajar sin grúa. Entonces, digamos, instalamos estas membranas y caminamos así como se ve por ahí, ¿no? Entonces nos permitía armar los finales de las membranas, los laterales. Este es otro tipo de red, ¿no? Bueno, ese es el primer paño del Fontenova que se terminó. Bueno, y acá es el último. No sé si se llega a ver ahí, está buenísima esa foto. ¿Se llega a ver, no? Ahí la banderita argentina. Se armó un lío con eso. Bueno, yo acá les quería mostrar un video, porque acá comienza el de Brasilia. Quiero ver si lo puedo llegar a mostrar. A ver. Para que se entienda bien cómo es, porque en el de Brasilia
una de las cosas que se... A ver, que se... Acá cuando nos vinieron a buscar, el grupo fuerte que se armó de argentinos era, bueno, comprendía todas las áreas, ¿no? Manejar grúa, mecánicos hidráulicos, eléctricos, como para poder hacer esto en 8 meses. Finalmente lo logramos hacer en 7, así que acá sí se hizo montaje de estructura metálica y membrana, ¿no? Este estadio llevaba 3 veces más membrana que el estadio único. Si el estadio único era 30.000 metros cuadrados, este tiene 95.000 metros cuadrados. Ahí eso es toda la preparación lo mismo, el anillo de tracción y los cabos radiales. En este caso, el estadio el anillo de compresión es todo un anillo de hormigón, ¿no? Esas placas son las placas de vinculación con el anillo de compresión. Y bueno, y acá el sistema de izaje que le llaman el Big Lift es a través de una central que maneja todos esos hidráulicos al mismo tiempo y permite hacerlo gradual. O sea, el factor humano acá es más chico, ¿no? Es una persona que opera una central nada más. Bueno, ahí hacen el vínculo de los cabos radiales al anillo de compresión. Y bueno, y después comienza lo que le llaman el tie down, que tiran el anillo de tracción para abajo para darle la forma a los cabos radiales, que finalmente van las trelizas esas, que son unas trelizas de 60 metros de largo por 20 de alto, que se armaban ahí. Ahí muestra que se armaban a lo ancho del estadio. Eso finalmente se tuvo que instalar en diagonal porque si no, no se podían armar las grúas para hacer el montaje, ¿no? Bueno, y una de las cosas que fue la primera vez en el mundo que se hizo, a medida que se montaba la estructura metálica, se iban armando la membrana. Y también la obra civil, ¿no? Así que imagínense las interferencias de tareas que había. Bueno, ese es el montaje de las viseras, el cantilever. Las viseras esas no eran con membrana, eran con policarbonato. Bueno, esas son las membranas que le llaman liner, que es la membrana inferior y la membrana frontal, ¿no? Ahora después van a ver unas fotos de los montajes de la membrana inferior que bueno, fue un montaje un poco único. Hicimos varias locuras, estuvo muy bueno. Bueno, ahí esos son lo que le llaman el closer, que es los cerramientos de la fijación de la membrana para que no ingrese agua, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Mientras Sebastián muestra estas últimas fotos, vayan pensando alguna pregunta, comentario. Bueno, acá está todo el equipo que trabajó en el montaje de la estructura metálica y de la membrana, digamos, todos para formato. En este caso, digamos, formato era subcontratada por ENTAP, así que, bueno, prestamos colaboración con ellos. Y ahí se puede ver que no estaba la estructura armada y ya estábamos montando membrana.
bueno, se trabajaba día y noche. Acá, bueno, es cuando empezamos el montaje del liner, que es la membrana inferior. Acá se inventaron estas cosas que eran las redes de acceso. No sé si se llega a ver, esas son la misma membrana en PVC que la utilizamos para caminar por ahí, ¿no? Todo ese montaje lo hacían los alpinistas y después todos los operarios trabajaban por ahí. Esta otra transversal que se ve es donde se apoyaba la membrana, que bueno, que justamente acá nos habían sacado todas las grúas, así que había que subirla con malacate y poleas. Es un día que llegaba tarde el trabajo. Bueno, acá está la inauguración y bueno, acá esto es un poco lo que le quería contar. Esta es una revista de allá de Brasil, que bueno, muestra un poco lo que es el estadio Mané Garrincha. Acá es lo que me preguntaba el compañero. Esta membrana es un poco especial porque, digamos, lo que buscaron con este estadio era calificar como estadio ecológico. ¿Qué pasa? Esta membrana tiene una última capa que es una capa de dióxido de titanio que con la acción del sol degrada toda la suciedad que se apoya y en ese proceso químico absorbe azufre del aire. Entonces es como un pulmón de descontaminación que hace. Y bueno, después el agua limpia toda la suciedad, ¿no? Después tiene todas cisternas alrededor de todo el estadio que acumula el agua y bueno, sirve para riego y para varias operaciones del estadio. Y bueno, y después todo en el anillo de compresión tiene todos paneles solares que bueno, generan 2,4 megawatts. Obviamente que atienden las necesidades del estadio y venden un poco de energía, ¿no? Bueno, acá muestran los 5 estadios que había hasta el momento de ecológicos, ¿no? Que calificaban como estadios ecológicos. Bueno, acá hay un... Ese soy yo, para que si no ven bien. Me agarraron ahí en la foto. Vos no querías, No. ¿no? Lo que pasa es que no los atendía nunca y me retaron y los tuve que atender y bueno, ahí está. Bueno, ahí muestra un poco la foto y acá habla un poco de la inspiración que está inspirada en el estadio, en la Bombonera y en el Santiago Bernabéu. Y habla un poco de la acústica del estadio. Este no sé si lo van a poder ver. A ver. Por el tiempo. A ver, no, pero es cortito este. No te anda. No me anda. Qué lástima. Bueno, esta es la foto final en que, digamos, cuando se terminó el último paño, pusieron, digamos, los que más colaboraron, así que la bandera argentina la pusieron a la derecha de Brasil. Y bueno, quedan todos muy contentos con el estadio. Ahí está.